Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión aquí en Segundo Paso Cono Sur. Un programa de análisis, de comentario, un programa que profundiza en los temas de mayor actualidad que tiene la política internacional. Hoy creo que ese tema, que atraviesa las preocupaciones del conjunto del planeta, aunque existe mucha ignorancia al respecto, se trata del conflicto hasta ahora político, con algunas escaramuzas desde el punto de vista de tácticas militares o algún tipo de ejercicio militar que genera tensión. Es el conflicto que aqueja a Rusia con la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, secundado lógicamente por Estados Unidos, que es quien ejerce la comandancia en jefe de esta organización atlantista desde el punto de vista político-militar. La tensión está a full. Rusia ha alertado del alto riesgo de conflicto con la OTAN. Un conflicto evidente, por declaraciones, por movimiento de tropas, por lo que puede generar en Europa Oriental y en la frontera occidental de Rusia, y que indudablemente no va a quedar circunscrito a esa región. Moscú ha acusado a Occidente de planear un conflicto en Ucrania, que viene a ser el centro del conflicto por la decisión del gobierno ultranacionalista de ese país de conflictuar sus relaciones con Rusia a partir de las declaraciones de repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en la zona del Donbass, en el este ucraniano, y la situación acaecida con la incorporación de Crimea, o la reincorporación o la vuelta a los brazos de Rusia de Crimea en un referéndum en que el 98% de la población aceptó volver a Rusia. Moscú, acusa a Occidente de planear un conflicto en Ucrania para luego culparla y así aplicar sanciones o nuevas sanciones que debiliten la economía rusa. Para el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, estas acciones lo que hacen es atizar los ánimos militaristas, de montar una pequeña guerra para luego culparnos, dice Lavrov, e implementar nuevas sanciones para reducir nuestras capacidades competitivas. El mismo Lavrov ha enfatizado que el movimiento de las fuerzas del ejército ruso cerca de las fronteras de Ucrania no representa amenaza alguna para nadie, y es de toda lógica así, porque los movimientos rusos se dan al interior de su territorio, en las fronteras occidentales que dan precisamente a los límites con los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, Polonia hacia el sur, y de ahí llegando hasta Ucrania, que son países que limitan precisamente con Rusia, y donde además de los ejércitos nacionales se han hecho presentes fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en efectivos militares y en tecnología militar. Se ha enviado a Ucrania desde el año 2014 a la fecha, y digo 2014 porque es la fecha cuando se genera la destitución, el derrocamiento de Víktor Yanukovych, el presidente más cercano a Rusia y quien se negaba a tener una acción decidida de acercamiento a Europa, fue derrocado y se generó entonces un gobierno que lleva ya 7 años, un gobierno ultranacionalista. En principio Petro Poroshenko y ahora Volodymyr Zelensky, que tienen una cercanía y una incondicionalidad con Europa y con Estados Unidos. Se han enviado en estos años, en estos 7 años, armas por valor de 2.500 millones de dólares, sin contar la ayuda económica para mantener a flote una economía derruida como la ucraniana. En ese contexto es que Sergei Lavrov ha lamentado que la Unión Europea
haya amenazado a Rusia con ampliar las medidas coercitivas preventivas, según ellos, contra Rusia, si Moscú lleva a cabo acciones de agresión contra Ucrania en el año 2022, que es el gran asunto que se ha ido discutiendo en estos días, incluso presentando supuestos mapas de instalación de movimiento de tropas rusas que atacarían en distintos frentes para apoderarse de Ucrania. Para Lavrov surge la pregunta, ¿no? ¿Podríamos convertirnos en una plaza sitiada? Una especie de Leningrado, de Stalingrado, en una especie de sitio a partir de el cerco militar y político y económico que se le está haciendo a Rusia. Para Lavrov, el modo de vida ruso y las convicciones rusas no van a cambiar solo porque Occidente esté enojado. Por tanto, le está advirtiendo a Occidente que tengan cuidado con las famosas líneas rojas de cada uno de los países que establece, pero bueno, le está advirtiendo a Occidente que tenga ojo con esta política agresiva que está teniendo con Rusia, tachando de irracionales a los países europeos que instan al Occidente a implementar sanciones contra su país. Y ha alertado Lavrov, el gobierno ruso en general, sus políticos y militares, que estas medidas no van a quedar sin respuesta. Además, se critica a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por mantener lo que llama Rusia una postura descarada hacia su país, cargando en concreto contra Polonia, Ucrania y los países del Báltico que apoyan incondicionalmente al bloque occidental. Ahí hay un peligro cierto. Estos países son más papistas que el Papa en materia de presión contra Rusia, pero no tienen el poderío ruso. E indudablemente, en una situación de conflicto, de acciones militares, serían los primeros países que recibirían la andanada de armas rusas que han mostrado su eficacia en cuanta acción militar se ha generado en los últimos años. Estamos entonces constatando que Rusia y este Occidente liderado por Estados Unidos siguen sin poder superar las tensiones que surgieron después de lo que se llamó la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea a la Federación Rusa a partir de un referéndum. En este transcurso, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto una serie de sanciones a funcionarios, empresas y sectores económicos rusos. Incluso se ha chantajeado a la propia Alemania, que ha firmado y que ha llevado a la práctica el proyecto de Nord Stream 2, un gasoducto que va desde un puerto ruso a un puerto alemán y que suministra este preciado elemento energético y que permite calefaccionar los hogares no solo de Alemania, sino que de gran parte de los países europeos, que se abastecen un 40% del gas ruso. Aquí hay una falta de progreso en lo que se ha denominado la solución político-diplomática de esta tensión entre Rusia y Occidente. Y para Sergei Ryabkov, que es el subsecretario, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, este problema de no solucionar política y diplomáticamente este momento de tensión va a conducir a que la respuesta rusa, lo dice Sergei Ryabkov, sea militar y técnico-militar. Es decir, si no hay soluciones desde el punto de vista político-diplomático, van a venir acciones del tipo militar y técnico-militar. Es decir, aquí está claro que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados frente a una política permanente de agresión que está sufriendo a manos de Occidente, de la OTAN, de los países limítrofes con su frontera occidental. Ya con anterioridad, el presidente ruso, Vladimir Putin, exigió garantías de seguridad que fuesen jurídicamente vinculantes respecto a que la OTAN no se iba a expandir más al este ni va a colocar su armamento cerca del territorio ruso. Rusia no está exigiendo nada raro, está exigiendo aquello que se comprometió la propia OTAN a principios de los años 90 y posteriormente a principios de los años 2000. Es decir, me tienen que dar garantías de seguridad o yo, en general, puedo actuar en función de lo que es mi legítima defensa. A fines de noviembre pasado, las amenazas desde la OTAN fueron de otro nivel. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que las armas nucleares del bloque militar
atlantista occidental, podrían ser trasladadas a los países de Europa Oriental si Alemania declina desplegarlas en su territorio. Estamos hablando de armas nucleares que la OTAN quiere trasladar a países de Europa Oriental. ¿Y cuáles son esos países? Estamos hablando de los países bálticos, de Polonia, e incluso podría ser la propia Ucrania. Y ahí va a arder Troya, o va a arder Ucrania. Todo esto se da en un marco donde además, este lunes 27 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó lo que llama la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que es lo que se conoce como el presupuesto militar norteamericano, que son los gastos que Washington va a tener en lo que ellos llaman defensa, pero en realidad son más bien gastos en agresión para el próximo año fiscal que comienza el 1 de enero del 2022. Una ley aprobada con 89 votos a favor, 10 en contra, y en la Cámara Baja, en el Congreso, fue apoyada por 363 diputados frente a 70. Mayoritariamente, los legisladores norteamericanos aprobaron un presupuesto hipermillonario, el más grande que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. 768.000 millones de dólares frente a los 740.000 millones que aprobó para el año 2021 la presidencia del expresidente Donald Trump. Incluso es superior a los 752.000 millones que había solicitado el propio Pentágono. El aumento en este ítem de agresión, en este ítem militar, prevé un aumento de un 2.7% en los salarios de las tropas, así como más compras de aviones y barcos, incluso considerables gastos relacionados con Rusia y China con esa claridad. Por ejemplo, se han destinado 4.000 millones de dólares a lo que llama Estados Unidos la Iniciativa Europea de Disuasión, ideada para contener las supuestas amenazas de Rusia en Europa, así como 300 millones de dólares a los militares ucranianos y 150 millones a la cooperación militar en el Báltico. 450 millones destinados a países limítrofes con Rusia para incrementar su armamento y sus efectivos militares, más 4.000 millones para una iniciativa de disuasión. Si consideramos que desde el año 91 hasta el golpe que derrocó a Víktor Yanukovych en Ucrania en el 2014 se destinaron 5.000 millones de dólares en ayuda política a organizaciones no gubernamentales y otras para derrocar el pensamiento más cercano a Rusia y acercarlo a Europa, estamos hablando de miles de millones de dólares gastados en Ucrania para desestabilizar, más que para promover el desarrollo de Ucrania, para desestabilizar a Rusia. Si a eso le suma a usted, estimado amigo y amiga, que hay 10.000 instructores militares extranjeros en suelo ucraniano, de los cuales 4.000 son norteamericanos, esto agrava la situación en la zona. Y ante eso, indudablemente, Rusia vuelve a alzar la voz de alerta ante este despliegue militar. Porque esta alianza político-militar ha pasado a la práctica de provocaciones directas y eso sin duda corre el alto riesgo de convertirse en un enfrentamiento armado. Así lo sostiene el Ministerio de Defensa de Rusia, frente a delegados de 14 países de la OTAN, donde les dijo que lamentaba que la OTAN ignore constantemente los intereses rusos y que evite una discusión equitativa de los problemas existentes. Si el problema es Ucrania, discutamos sobre Ucrania, pero discutamos en función de los intereses que tienen también la población del este ucraniano que ha sido sometida a represión y a crímenes por parte del gobierno de Kiev. A principios de este mes, Moscú presentó una serie de borradores de documentos de seguridad exigiendo que la Alianza Atlántica niegue la membresía de incorporación a la OTAN, por ejemplo a Ucrania, pero también a Georgia, que ponga fin a los despliegues militares en Europa Central y Oriental. Estados Unidos y sus aliados se han negado permanentemente a proporcionar
estas promesas, que son parte de los diálogos que se deben tener entre grandes potencias, y entre potencias menores y entre aquellos países que no son potencias, que es discutir para llegar a establecer medidas de diálogo y de evitar la confrontación. Moscú ha presentado dichas demandas públicamente. El presidente ruso Vladimir Putin, en la reunión anual que hace con la prensa nacional y extranjera, fue muy claro al respecto. Rusia se va a defender y va a defender su soberanía y su dignidad. Desechando esta idea que ha circulado en Occidente respecto a que Rusia planea invadir Ucrania en cuestión de meses, presentando mapas en The Washington Post, el medio sensacionalista alemán Bild, Moscú ha negado una y otra vez tener tales planes y defiende su derecho lógico, racional, legal desde el punto de vista internacional, de tomar medidas ante la expansión de la OTAN y el despliegue de armas en su cercanía. Para mí, para este analista, para quien les comenta esta información de tensión entre Rusia y Occidente, me parece que Occidente, que es hablar en definitiva de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y aquellos países que los secundan en forma incondicional y que son parte de esta organización político-militar agresiva que es la OTAN, está planeando un conflicto en Ucrania para luego culpar a Moscú y de esa forma argumentar que lo único que está haciendo es defendiendo a esta nación de Europa Oriental. Más aún, Rusia está alertando que compañías militares privadas de Estados Unidos estarían preparando una provocación con componentes químicos en el este de Ucrania. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende en esa zona? Dinamizar el complejo militar industrial de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, de Suecia, de los Países Bajos. El peligro de todo esto, estimados amigos y amigas, es que ya se han alzado voces de alerta sobre la posibilidad que una guerra en esa región signifique el uso de armas nucleares. Yo creo que en este escenario es muy poco probable que Moscú acepte el estacionamiento de armas nucleares, como lo estableció el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en las fronteras con Rusia, o incluso movimiento a gran escala de las tropas de la Alianza Atlántica en Ucrania. La única posibilidad cierta es el diálogo político y militar. Que se le den garantías a Rusia de que la OTAN no tiene intenciones de desplegar tales armas nucleares, que en este momento no convence a Rusia, y Rusia tendrá, bajo esa perspectiva, todo el derecho de poder desplegar su propio arsenal nuclear en las fronteras con los países europeos. No hay confianza en la OTAN por parte de Rusia. No solo por el traslado de miles de tropas, de miles de efectivos, de miles de armas, artillería, aviones, buques de guerra que transitan por el Mar Negro, provocando a la flota rusa del Mar Negro, que tiene su base principal en Sebastopol. Creo que es necesario dar la voz de alerta, estar informado frente a lo que está aconteciendo en esa zona del mundo, porque lo que está en peligro es la siempre inestable paz mundial. No hay paz. En muchas partes del mundo no hay paz. Pero hasta ahora no había un peligro cierto de la irracionalidad con lo que se está comportando los países europeos, que no solo establecen sanciones contra Rusia, sino que la están amenazando militarmente, incluso con armas nucleares. Así que en ese plano, estimados amigos y amigas, estar alerta, estar informándonos desde Segundo Paso con Osur y nuestro programa Radio Opinión, como también en los artículos, comentarios y en todos aquellas producciones desde el punto de vista del periodismo internacional, le estaremos informando permanentemente cómo se desarrolla este conflicto, esperando que efectivamente se logre establecer un acuerdo, una negociación que supere esta crisis político-diplomática que está adentrándose en el terreno militar. Un gran abrazo, un feliz año 2022, es el último programa de este año
2021 y les deseo prosperidad y paz para el año 2022. Un gran abrazo.